Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Amigas y amigos de Radio La Tacunga, bienvenidos a este su programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas por Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por segunda vez del padre Gerardo Enrique Montenegro Valdivieso, quien es párroco de La Esperanza, el Tingo La Esperanza y de Pilaló, con quien vamos a tratar el tema, el resumen de la caída en sus numerales desde el 413 hasta el 421. Dejamos expresa nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Gerardo, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Juanito querido, mucho gusto y con todos los hermanos y amigos que nos acompañan y nos escuchan a través de los sistemas de comunicación La Tacunga. Qué bueno poderlos saludar y qué bonito poder participar con ustedes de un estudio de nuestra fe, este estudio de la catequesis y propiamente de los documentos del catecismo de la Iglesia Católica. Bendito Dios por esta posibilidad y Dios le pague también por la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes un tema que es, así como muy interesante, también lo veo yo como bastante actual y una de las más grandes curiosidades que solemos tener como fieles. Perfecto, muchas gracias. Antes de entrar a trabajar en el tema, vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado. Padre Gerardo, ¿nos puede comentar, nos puede compartir con usted, con toda la audiencia, el testimonio de vida suyo? Claro, con gusto. Yo soy desde hace ya 2 años párroco en el Tingo La Esperanza y San Andrés de Pilaló, en la zona occidental, en el inicio de toda la costa de la provincia de Cotopaxi. De hecho, mi parroquia inicia a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar y terminamos en la recta de Vélez más o menos a unos 600 o 400 por ahí metros sobre el nivel del mar. Como para decir, estamos en toda la ladera de lo que llamamos la Cordillera Negra o la Cordillera Occidental. Nuestra zona, dependiendo de la altura en la que estemos, en la parte de Pilaló, por ejemplo, dedicados bastante a la leche, al ganado, mientras que ya bajando un poquito más, el cultivo de la mora es uno de los más importantes, y ya bajando un poquito más, la panela, la elaboración del puro, y también el trabajo con la caña y la agricultura. Esto es lo que caracteriza a este sector, dicho sea de paso, muy hermoso. Entonces, este sector que asimismo es hermoso, también es muy difícil, porque cuando nos golpea el invierno, a veces nos golpea muy fuerte, como en este año, por ejemplo, que sufrimos una fuerte inundación debido al río Pilaló y uno de nuestros recintos, el Palmar, fue muy afectado. Otro recinto, Siete Ríos también, y con la gracia del buen Dios en este tiempo y la ayuda de muchos, incluso sé que muchos de los que nos escuchan enviaron su contingente, sepan que estamos saliendo adelante y que poco a poco vamos mejorando. Aún requerimos de su ayuda y dicho sea de paso, ojalá Dios quiera y nos escuchen. Por favor, necesitamos de ustedes porque estamos pensando en reubicaciones, tenemos que reconstruir todo lo que el río destruyó. Entonces, contamos también con ustedes, estén pendientes y que nos den una mano sería lo mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a dar lectura al numeral, a la cita bíblica escogida para este día, tomada de Génesis capítulo 3, versículo 6, que dice lo siguiente:
Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido, que comió con ella. El tema que vamos a tratar hoy día es el resumen de la caída. Padre Gerardo, ayúdenos por favor con una introducción a este tema. Claro, con todo gusto. Brevemente, este resumen, digámoslo así, que vamos a asumir es el resumen de todo el párrafo 7, que habla de la caída. ¿Qué es el párrafo 7? Recordemos cómo está estructurado el catecismo de la Iglesia Católica. Una parte dedicada a la oración, otra parte dedicada al análisis del credo. Y en esta parte dedicada al análisis del credo nos encontramos justamente en este primer capítulo en el que hablamos del creo en Dios Padre. Cuando yo digo creo en Dios de infinita bondad. Entonces, creo en Dios fue el primer párrafo que se estudió, ya recordarán hace tiempo. Hablamos de Dios no como un ente lejano, sino como papá. Creo en Dios Padre. Y creo en este Dios que es papá, que es omnipotente, que tiene todo poder porque todo fue hecho por Él, a través de Él, y por gusto y deseo de Él. En medio de esto, hablamos entonces de que esta creación, cielo y tierra, con todas las figuras que podríamos entender, vienen y le pertenecen a Dios. En esta creación, el punto más excelso de la creación es el hombre, el ser humano, nosotros. Salmo 8, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle tanto poder? Lo hiciste apenas inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad, recita el Salmo 8. Y entonces ahí aparece algo más. Y es que este hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, descubre en esta realidad de vida que sí, hay la bondad de Dios, pero también en este mundo hay maldad. Y entonces se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué este mal? ¿De dónde se origina este mal? Y si atendemos a la Sagrada Escritura, cuando creemos en Dios Padre, Creador, amoroso y todopoderoso, pues nos damos cuenta de que este Padre que nos ama nos ha otorgado un gran regalo. Y ese gran regalo se evidencia en esta caída. Y esto es lo que descubriremos en el tema de hoy, a lo largo de estos minutos que reflexionaremos. ¿Cómo es posible que el mejor regalo que Dios nos ha dado tenga como prueba y evidencia el origen del mal? Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Enrique Montenegro, párroco de La Esperanza, del Tingo La Esperanza y de Pilaló, nos va a ayudar con el tema el resumen de la caída en sus numerales 413 hasta el 421. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hace posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 413 que dice así: no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. El numeral 414 dice: Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios
y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. El 415 dice: constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Padre, por favor, explíquenos, coméntenos estos 3 numerales. Con todo gusto. Empezamos con estos 3 numerales del resumen. Recordemos que estamos en un resumen. Esto quiere decir que capítulos anteriores, en varias semanas atrás, habíamos ya empezado a estudiar todo lo que tiene que ver con la caída. Lo primero que tiene que ver con la caída es la realidad del pecado. El pecado es una realidad. El pecado existe. El pecado a nivel personal. Pero también existe el mal que no tiene mucho que ver con mi persona, el mal que me circunda, las cosas que están alrededor. Entonces, ahí la pregunta que muchos nos hacemos, por eso les decía, es un tema muy actual, candente, porque es la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo es posible, si Dios existe, que haya tanta maldad en este mundo? ¿Por qué, si Dios existe, pasan cosas malas? Muchas personas nos preguntan eso a los que creemos, ¿cierto? ¿Por qué, si Dios existe, están tantas cosas malas? Pues tenemos que ver una cosa, que alguien, y es alguien porque es un ente existente, alguien tomó una decisión radical en contra de Dios. Decidió oponerse total y absolutamente a Dios. Y entonces ahí uno diría, ¿y cómo es posible que Dios lo permita si Él es omnipotente? Pues se acuerdan de ese regalo del que decíamos al inicio. El regalo es la libertad, la capacidad de optar, la posibilidad de decidir. Y es que Concilio de Trento, tradición de la Iglesia, incluso Sagradas Escrituras e incluso escritos no canónicos que están fuera de la Sagrada Escritura, pero que son de la tradición judía, nos mencionan la caída de este gran ángel. Este ángel en el que reconocemos a Satanás, el primero, ¿no? El hijo de Luzbel. ¿Cuál es su caída? ¿Qué significa esto? Pues decidió oponerse a Dios. Y su decisión es definitiva, es absoluta, es totalmente contraria. Y entonces en medio, no digamos en medio de una lucha del bien contra el mal, no. Hablamos en medio de Dios que te espera para que por tu voluntad te acerques a Él, y de alguien que procura hacer que tu voluntad te aleje de Dios. Entonces aquí empieza, digamos así, el cómo podemos explicar que hay este mal en el mundo. Podríamos decirlo en un modo muy apologético, permítanme decirlo así. No es que exista el calor y el frío. Hablaríamos del calor y el frío como una ausencia de calor. Entonces tampoco es que exista el bien y el mal. Hablaríamos del bien y una ausencia de bien. Hablaríamos de Dios en presencia total y hablaríamos de ausencia de Dios. Entonces ahí podemos entender este primer numeral. No fue Dios el que hizo la muerte, tampoco se recrea Dios en la destrucción de los seres vivientes. Es la envidia del diablo, dice, por la que entró la muerte en el mundo. Este diablo, este divisor, este Satanás, este primer ángel que se cayó, que busca que usted y yo nos asociemos en la lucha que él tiene contra la voluntad de Dios. Entonces, si usted y yo accedemos a eso, nos alejamos de Dios. Pero si usted y yo resistimos a eso, nos mantenemos cerca de Dios. San Ignacio de Loyola hablaba acerca de las 2 banderas en sus ejercicios espirituales. Y en estas 2 banderas de las que habla San Ignacio de Loyola, él habla de aquel movimiento de nuestra voluntad. Es el Espíritu Divino, la bandera de Dios, la que susurra en mi oído para hacer cosas buenas. Pero asimismo es el espíritu pérfido, la bandera del diablo, la que también susurra en mi oído, como para que yo me incline hacia cosas que me perjudican.
poniéndolo en un término menos teológico, menos fuerte, digámoslo más nuestro, ¿cierto? Más del cotidiano. ¿Se acuerdan los dibujitos animados donde que se veía un angelito y un diablito? Algo así. Es el Espíritu de Dios el que te quiere con Él, pero hay este espíritu fuerte, poderoso, este espíritu completo, primigenio, llamado Satanás, que busca que te alejes de Dios. Entonces aquí vamos a ver el origen del mal, el origen del pecado. Cuanto más te alejas de Dios, menos capaz eres de cumplir obras según su voluntad. Entonces, terminamos con el 415. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él, decía el Salmo 8. Pues el hombre es un ser constituido por Dios en justicia y santidad. De hecho, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, inicia el hombre en el paraíso. Pero después de una decisión, sale del paraíso. Ya vamos a entrar a este tema del pecado, tanto original como personal, pero el origen está ahí, en la posibilidad de decidir. ¿Decidir por quién? Decidir persuadido de la voluntad de Dios o persuadido de la voluntad del maligno. Ahí estamos nosotros. No que no tengamos voluntad propia, cuidado, la tenemos, pero siempre hay un ser mucho más fuerte en nosotros. Se me viene a la mente un ejemplo sencillo, pequeñito, permítanme ponerlo como ejemplo y discúlpenme si es que a lo mejor alguno se siente agraviado, pero hay momentos en que papá y mamá se ponen como celositos con los hijos bebitos pequeños, ¿cierto? Que recién están caminando. Y entonces se pone el papá al lado, se pone la mamá al otro lado y le llaman al bebé, venga, mijito, venga, mijito, venga, mijito. Y el hijito pequeño empieza a caminar. Y parece que se va a ir donde la mamá porque la mamá le llama con más fuerza. Parece que se va a ir donde el papá porque el papá le llama con más fuerza. Y de pronto junto al papá está una botella de 3 litros de una bebida negra gaseosa, ¿cierto? Que tiene un sello rojo grande, no voy a mencionar el nombre. Pero de pronto está ahí esa Coca-Cola gigantesca. Y viene el guagua y termina abrazando la Coca-Cola. Y a veces nuestra decisión humana está ahí. Entre un Dios papá que nos llama a la bondad, entre a lo mejor alguien que nos llama a hacer algo que no debemos, y entre a veces, muchas de las veces, nuestros gustos personales que no tienen que ver ni con lo uno ni con lo otro. Hasta aquí esta primera explicación. ¿Dónde se originó? ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que esta maldad se origina como falta de bondad, como una ausencia de Dios en la ecuación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo La Tacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Gerardo Enrique Montenegro, párroco de La Esperanza, El Tingo, La Esperanza y de Pilaló. Nos está ayudando con sus comentarios y explicación al tema La Caída, el resumen, en sus numerales desde el 413 hasta el 421. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 416, 417 y 418. El 416 dice, por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos. El 4:17 dice, Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida y por su primer pecado, privada por tanto de la santidad y la justicia originales. Esta privación es llamada pecado original. El 418 dice, como consecuencia del pecado original,
La naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia. Padre Gerardo, por favor, ahora sí, explíquenos, esto es el pecado y pecado original y concupiscencia. Claro, con todo gusto. Entramos entonces en materia. Recuerden todo lo que venimos hablando, ¿cierto? Dios nos crea en justicia y santidad, pero mientras Dios hace toda esta creación, siempre, digamos que una de sus criaturas se opuso, le llamamos Satanás. Y en medio de esto, el susurro del bien, el susurro del mal siempre estará en la mente humana, siempre estará en la vida humana. Y en este sentido, Adán, Eva, cayeron ante la tentación del mal, el susurro del mal, un susurro expresado en la voz gráfica y con la imagen bíblica de la serpiente que tentó a Eva, Eva que transmitió esta tentación también para Adán. No es cuestión de buscar culpables o el hombre o la mujer o cosas por el estilo, no, 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 no. De lo que se trata es que como humanos tenemos la posibilidad de decidir. Y en esta posibilidad de decidir, los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, representados en ellos, decidieron alejarse de Dios. Desobedecieron a un mandato explícito. Entonces, este pecado, este primer pecado, o el pecado del origen, o también llamado pecado original, no se trata de un pecado personal, no es como que yo dijera una mentira o como que yo decidiera decir una mentira. No, 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 no. Se trata de un pecado originante. Originante en el sentido de que está a la base de otras cosas. Es una base en la que se puede fundamentar el mal que yo puedo hacer o el bien que yo puedo hacer. Si a esta base, pensemos ahorita en una construcción rápidamente, permítanme hacer este recuento. Imagínense que estamos construyendo un columpio. Usted sabe que en el columpio se dan grandes fuerzas porque uno se columpia fuerte. Y si las bases del columpio no están bien asentadas, con un sacudón te vas con todo. Entonces necesitamos que esas bases estén bien asentadas. Resulta que viene el ingeniero inspector de la obra y se da cuenta de que las bases de este columpio están débiles. Yo tengo dos opciones: fingir que no me dijo nada y dejarlo así, o tomar algo en acción y reforzar esa base. Esa base, nuestra naturaleza humana, está debilitada. ¿Debilitada por qué? Por este pecado originante, por este pecado original. Está tan débil que fácilmente nos inclinamos hacia el mal. Con mucha facilidad. Imagínese usted un carro que está dañado el freno de mano y está paradito en una bajada. Si está dañado el freno de mano y está parado en una bajada, fácilmente empezará a irse siguiendo la inclinación. Esta inclinación se llama concupiscencia. Estamos tendiendo, inclinados, yendo hacia el mal. Es el camino más fácil. ¿Por qué es el más fácil? Porque como mis bases están débiles, hago como que nada pasó y ya. Pero en cambio, si yo tengo que reforzar las bases, me toca trabajar, me toca excavar alrededor, me toca ponerle más cemento, me toca ponerle una roca más firme, me toca hacer muchas cosas. Pero como es mayor trabajo, es más fácil por acá. La concupiscencia es esta inclinación hacia el pecado, hacia lo que es más fácil, hacia lo que es más placentero, hacia lo que es más rico, hacia lo que es así. No digamos hacia lo que es menos bueno, porque no hay cosas ni más ni menos. Digamos, hay cosas que valen la pena. No entramos en un discurso moral, estamos en un discurso de decisión voluntaria. Y en el discurso de decisión voluntaria, pues, a veces me inclino hacia lo que es más fácil. Es incluso en nuestro argot popular, es mejor una mentira piadosa que una verdad horrorosa. Por favor, a veces en nuestros discursos diarios
la concupiscencia se nos cala por ahí. Y este es el pecado original. Original en el sentido de que origina otros pecados. Me inclina a cometer otras cosas malas. Padre, pero en el bautismo venimos liberados del pecado original por la presencia de Cristo. Sí, pero no. Ya vamos a hablar más adelante, en el siguiente bloque, hablaremos acerca de la propagación de este pecado, de qué manera se transmite, que es un pecado heredado, pero de una forma extraña, digámoslo así, diferente. Pero ahorita, más que hablar de la propagación de este, vamos a hablar acerca de su sentido profundo, de su sentido como originante, como pecado del origen. Partamos del hecho de que este pecado del origen, que debilita la naturaleza humana, hace que la oreja que tiene pegada la voluntad de Dios se vuelva un poco más sorda y que la oreja que tiene al diablito se vuelva un poco más pispa. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que me propone Stewart, el diablito, que me propone esta imagencita que suelo tener aquí, que me susurra, hazlo, 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 tiene mucho que ver con la cuestión del ego, del defenderme a mí, del no quedar mal, de no parecer mal, de aparentar que estoy haciendo el bien. Y entonces, ante la posibilidad de aparentar, la concupiscencia aparece. Vamos a poner varios ejemplos. Primero, en esto de la teoría del aparentar, del vivir de la apariencia. Todo lo que no sea transparente ante Dios empieza a empujarnos hacia el pecado. Entonces, en el aparentar podemos encontrar de mucha buena manera, de buena manera, la exposición o la expresión del por qué pecamos y por qué nos inclinamos al mal. ¿Por qué queremos aparentar? Entonces, esta explicación del aparentar nos tiene que llevar hacia una realidad. Ejemplo. Para no quedar mal y aparentar que soy un buen papá, cuando mi hijo se tira al piso y me hace un berrinche porque quiere un juguete que se lo compre mientras estoy en el supermercado o en la plaza, mi hijo se tira al piso y hace el berrinche y empieza a gritar, entonces yo por vergüenza y para guardar las apariencias, aunque no tenga con qué comprarlo, privo a mi familia de 1 litro de leche y le compro un juguete, pero cállese, mijito, no me haga quedar mal. La apariencia hace que la concupiscencia tenga mayor velocidad y me lleva a cometer un pecado. Padre, ¿pero es pecado haberle dado un juguete a mi hijo cuando se puso a hacer berrinche? En parte sí. Puede ser. Si privaste al resto de tu familia de algo por complacer a uno, ya no fuiste justo. Y peor todavía, si lo hiciste solo por guardar las apariencias, ya no educaste a tu hijo de que no todo lo que quiere lo puede obtener. Y de que muchas cosas hay que ganárselas con el sudor de la frente. Esto por poner un ejemplo. ¿Hacia dónde nos inclina esta concupiscencia? Pues esta concupiscencia en nuestra naturaleza humana nos empuja hacia los lugares en donde menos deberíamos estar. ¿Y por qué nos lleva hacia allá? Decía el numeral 418 varios de los motivos. Una, nuestra naturaleza está débil o debilitada en sus fuerzas. ¿Debilitada en cuáles fuerzas? Pues en la fuerza de voluntad. En la fuerza de hagamos esto, hagamos algo. Incluso la misma naturaleza en sí es débil. El agua nunca corre río arriba, sino río abajo. Siempre busca el camino más fácil. Y a veces nuestra naturaleza también es buscar el camino más fácil. Es más fácil robar $100 que trabajar 1 mes para poderlos ganar. Nuestra naturaleza, a más de eso, está sometida a la ignorancia. Padre, ya nos dijo ignorantes, nos está hablando. No es por hablarles, es un halago. Todos somos ignorantes, nadie sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Dios es omnisapiente. Todos nosotros sabemos un poquito de algo, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero sabemos muy poquito.
Y eso es a lo que estamos sometidos, a no saber. Ay, ¿cómo que no vas a saber? Yo estudié, soy graduado, yo en la universidad, yo en la universidad de la vida es más fuerte. Podemos tener un millón de excusas, pero hay muchas cosas que no sabemos. Pongamos una de ellas, que es un tema imprescindible para nuestra vida. Algo de lo que no sabemos con certeza. ¿Qué va a pasar en tu otra vida? ¿Hay otra vida? Padre, no me pregunte eso, yo no sé de esas cosas, usted que es curita. Yo tampoco. Conozco lo que Dios nos ha revelado y trato de entenderlo, lo creo principalmente. Hay otra pregunta de la que no sabemos y estamos sometidos a la ignorancia con respecto a esta pregunta. Son preguntas existenciales. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Son preguntas que rompen todo, porque muchas veces no sabemos para qué. Tanto que se trabaja, tanto que se produce, ¿para qué? ¿Para quién? Entonces, como estamos sometidos a esta ignorancia, podemos caer, por un lado, en la desesperación y el desobligo. Mi vida no tiene sentido, nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito. O, como estoy sometido a esa ignorancia, puedo escuchar a aquel que todo lo sabe. Y escucharle a este Dios que me dice, Dios es amor y te invito a amar a Dios, al prójimo y a ti mismo. Y entonces darle un sentido a mi vida. Y decir, ¿yo para qué vivo? Vivo para amar. Y entonces obtendré buenos resultados y podré decir, uy, voy a avanzar mucho. O puedo quedarme en el ¿yo para qué vivo? Para trabajar. Y cuando ya no pueda trabajar, entonces mejor ya no vivir. Entre la desolación y la desesperación, o la esperanza y la abundancia. Dios nos ofrece la esperanza y la abundancia. Mientras que esta concupiscencia nos manda hacia la desolación, hacia la desesperación, hacia el querer buscar que nuestra vida se alargue en esta tierra, olvidándonos de que hay que alargarla para la eternidad. Entonces nos ponemos a hacer un montón de cosas. Hay otro motivo por el que esta concupiscencia gana fuerza entre nosotros. Ya hemos visto dos. Nuestra naturaleza está debilitada en sus fuerzas. Nuestra naturaleza está sometida a la ignorancia. No conocemos de todo, pero tenemos que escuchar a aquel que sí lo sabe. Sino que a veces escuchamos a Dios, y eso es lo mejor. A veces escuchamos al que está en contra de Dios, y eso es terrible. Estamos sometidos al sufrimiento. Sí. Al sufrimiento entendido en modo semipositivo, digámoslo así. No les estoy diciendo sufran y agachen el lomo contra los demás y que nos exploten como fuéramos esclavos. No, 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 no. Pero nos toca sufrir. Todo en esta vida es un sufrimiento. Tanto sufre el hombre. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. Vanidad de vanidades, dice el libro de Cogelet. Tantos dolores y sacrificios, ¿en qué quedarán? ¿Cuál es nuestro sufrimiento? El hecho de tener que trabajar, de tener que esforzarse para seguir adelante, pero principalmente el hecho de tener que esforzarse para que los cimientos de esta mi vida sean robustos y fuertes y sostengan mi vida. Por último, estamos atados, o como consecuencia de este pecado original, estamos atados al dominio de la muerte. Digámoslo de esta forma. La muerte, que es un misterio en sí misma, yo voy a tratar de exponerlo de un modo muy simplísimo y por eso espero que me sepan disculpar los que de este tema saben bastante, porque omitiré muchísimos detalles, pero de un modo muy simplísimo, digamos que la muerte tiene dos partes o es doble. Hay la muerte a este mundo, que es solamente un paso, una Pascua, cuando este cuerpo deja de funcionar y se queda en este plano material y vivimos nuestra Pascua hacia la eternidad. ¿A este dominio de la muerte estamos sometidos? Ya no. Cristo resucitó. Entonces todo tiene solución en esta vida, incluso la muerte, por la resurrección de Cristo. Pero hay una muerte segunda que todavía nos podría dominar. Y es que si tu vida está demasiado inclinada hacia el pecado, tu condenación será no mirar a Dios. Y entonces tu muerte segunda estará.
porque si Dios es la vida, estar en el opuesto de Él será la muerte. Y por obvias razones, entonces, este dominio de la muerte está todavía sobre nosotros de alguna manera. Cristo nos libra de la muerte terrena y es el mismo Cristo el que nos puede librar de la muerte segunda. Pero para ser librados de la muerte segunda es necesario que abracemos la misma cruz que Cristo abrazó. Avanzamos un poco más, hay un elemento más o una consecuencia más de este pecado original, y es que nuestra naturaleza se encuentra inclinada al pecado. Esta inclinación al pecado que llamamos concupiscencia. Es una palabra bastante difícil de decir, concupiscencia. Pero digamos de esta forma, la concupiscencia es ese favoritismo que tenemos por hacer el mal, porque es bonito, porque es rico, porque se siente bien. Porque si le digo una mentirita, no se va a dar cuenta del horror que hice. Le digo a mi mamá, es que yo sí estudié, sino que el profesor me tiene cogido el diente, para culparle a otro de algo que yo no hice. Concupiscencia. Me inclino a hacer una maldad con tal de yo quedar bien. Y volvemos nuevamente al discurso, solo por guardar las apariencias, solo para que yo esté bien y el resto sea el culpable de todo. Es que yo le dejé a mi mujer porque ella se portaba de esta forma, pero el que le prometió amor eterno eres tú. Tú dijiste, yo prometo amarte en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, bien vestida, mal vestida, o como espantapájaros de la mañana, o como princesa en la tarde. Yo prometí amarte. ¿Y por qué entonces decides culparle a ella de tu falta de voluntad en el cumplir tu promesa? Concupiscencia. Es más fácil. Es mejor culparle a otro que yo, solo para guardar las apariencias. Cerramos esta parte, esta segunda parte, que es bastante fuerte, debo decir. Este pecado originante, como ven ustedes, origina varias cosas. Entre ellas, una de las que debemos tener mucho cuidado es esta famosa concupiscencia, la facilidad que tenemos de encontrar el camino más fácil que hace el mal, o a ti mismo, o a otra persona, o a tu relación con Dios. Que no caigamos en eso. Más bien, que sepamos mantenernos en Dios. Excelente explicación. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Gerardo Enrique Montenegro, sacerdote de El Tingo La Esperanza y de Pilaló, nos está ayudando con sus explicaciones y comentarios a el resumen del tema La Caída, en numerales 413 hasta el 421. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura a los tres últimos numerales. El 419 dice así: mantenemos, pues, siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se halla como propio en cada uno. El 420 dice: la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores
que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el 421 que dice: los fieles cristianos creen que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del maligno. Padre Gerardo, por favor, sus comentarios y explicaciones a estos numerales. Con todo gusto. Entonces avanzamos un poco en nuestro estudio de esta tarde. Vean que hemos venido desde el Dios creador, Padre y bondadoso, hasta este ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, creado un poquito menos que los ángeles, como dice el Salmo 8, y revestido de gloria y dignidad. Y este hombre revestido de gloria y dignidad también sometido al yugo de ese susurro de la maldad, de ese ángel que cayó, de aquel que está contrario a Dios. Y todo esto es prueba, digámoslo así, permítanme decirlo, es como que la prueba fehaciente del gran amor de Dios. Porque el amor de Dios se demuestra o lo podemos encontrar principalmente en el regalo más grande que nos ha dado, la libertad. Y en esta libertad, incluso a pesar de su dolor y sufrimiento, Dios es capaz de permitirnos y de dejarnos ser libres en nuestras decisiones y opciones, aunque muchas veces a Él le cuesten y le duelan. De hecho, a Cristo le costó la vida nuestras opciones y decisiones. Entonces, este gran amor que Dios nos tiene, este gran regalo que Dios nos ha dado, trae consigo esta caída, esta consecuencia, digámoslo así, esta consecuencia de poder decidir y de que muchas veces este poder de decidir lo ocupamos mal, lo ocupamos para el mal. Entonces, aquí estamos hablando ya de este pecado original. ¿Te recuerdan de este pecado original? Que muchas veces es esta inclinación concupiscente hacia el hacer daño, el hacer el mal, el buscar el camino más fácil, el de la apariencia. Entonces, esta concupiscencia, este pecado original, con todos estos problemas que en sí mismo trae, ¿no? Que no es solamente la concupiscencia, sino el mantenernos sometidos a la ignorancia, la debilidad de nuestra fuerza de voluntad, el sufrimiento, el dominio de la muerte. Estas consecuencias del pecado original, pues este pecado original nos llega a todos. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo es posible que tengamos el pecado original? ¿Cómo es posible que tengamos el pecado original? Pues mis papás se bautizaron y les libraron del pecado original. ¿Por qué entonces yo heredé ese pecado, no? Entonces aquí vienen dos palabritas mágicas que están en el número 419. La primera, propagación. La segunda, imitación. Y es que el pecado original se transmite, sí. Se transmite no por imitación. En este sentido, queremos decir que no depende de la persona que aprenda de otra persona cómo es el pecado original o cómo se actúa de esta forma. No es un modo de vida que se transmite, no es un algo cultural que se entrega, no es algo incluso social, no. No. El pecado original se propaga a nivel del ser, a nivel de la naturaleza, a nivel del hecho de ser humano. Como seres humanos, esta propagación, herencia que le podríamos decir, nos llega a todos. Padre, pero ¿y si Dios es tan bueno y nos redimió en Jesucristo? ¿Por qué entonces este pecado original se sigue propagando? ¿Por qué sigue extendiéndose? Porque seguimos siendo humanos. Tan simple como eso. Hasta que lleguemos a ser como Él, dice la Sagrada Escritura. Llegaremos a ser como Él, a verlo cara a cara. Entonces, mientras sigamos siendo humanos, esta condición humana, esta naturaleza, que dicho sea de paso, es un añadido a la naturaleza. No es que Dios nos hizo malos. Recuerden el primer numeral que leíamos, ¿cierto? El 413. Dios no se gloría en el mal. Al contrario, quiere abolirlo. Y Dios no es que lo haya creado. Sin embargo, en la libertad que Dios nos ha dado, estas consecuencias están. Y por una decisión de libertad, está ahí. Padrecito, entonces, cuando me bautizan, me borran el pecado original, ¿por qué me queda la concupiscencia?
porque sigues siendo humano. Y del pecado original, que no tiene nada que ver con un pecado personal, no es una opción tuya, no es una decisión tuya, es parte de ti, es una naturaleza, es parte de tu naturaleza, digamos que con eso naces. Cuando decimos que en el bautismo te borran el pecado original, es cierto, te lo borran. Te obtienen para ti la salvación, es decir, la entrada nuevamente al paraíso. Sin embargo, hay que lucharlo durante esta vida, hay que lucharlo fuertemente. Permítanme meterme un poquito más en este asunto de la propagación. Y es que esta propagación del pecado original no tiene nada que ver con lo que algunos dicen de que nacemos malos y después nos volvemos buenos, o que nacemos condenados y luego nacemos salvados. No, no va por ese lado. Va más bien por el lado de que siendo buenos, naciendo buenos, y naciendo de Dios, todavía en nuestro ser y en nuestra naturaleza está presente la posibilidad de irnos lejos de Él. Pongámoslo no puedo decir un ejemplo, pero más o menos tratemos de entenderlo. Siendo buenos, una pepita de capulí, ¿cierto? Usted conoce el árbol de capulí, de hecho me imagino que habrá comido algún capulí alguna vez en su vida. Entonces una pepita de capulí es buena, nació buena porque nació de un buen capulí, y usted le sembró y creció bien, como un arbolito de capulí, pero aún así existe la posibilidad de que ese arbolito de capulí no produzca fruto. Existe esa posibilidad. Entonces esta propagación está ahí, hay esa posibilidad de... Podríamos meternos mucho más en esto, pero no queremos aburrir con este asunto. El hecho es que esto se propaga y nos llega a todos. La única que estuvo libre de toda esta mancha de pecado fue María Santísima, y lo creemos porque en su inmaculada concepción Dios la preservó del pecado original. Y entonces, en ese sentido, nuestra Madre del Cielo, María Santísima, es el ejemplo de ser humano después de Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo es el hombre perfecto. En este sentido, digámoslo así, todos nosotros tenemos este pecado original, que como lo decíamos, no es un pecado personal, sino es un pecado originante. Es una inclinación hacia algo que nos puede hacer mal, que trae como consecuencias la ignorancia, el estar sometidos a la muerte y la concupiscencia como tal. Entonces, esta propagación, que no es imitación, de nuevo, no aprendemos a ser malos. Tampoco es que somos malos desde el origen, sino que Dios, que nos hizo buenos, y nosotros, en algún punto como humanidad, Adán, Eva, figuras representativas, digámoslo así, decidieron este primer pecado, entonces esta inclinación al mal, esta debilitación de nuestra fuerza humana está ahí. ¿Qué podemos hacer con ella? Confiar en Dios. Si la simiente está débil, confiemos en el hacedor para que el cimiento se pueda fortalecer. Avanzamos un poquito más. La victoria 420, la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo, nos da bienes mejores que los que nos quitó el pecado original. Pregunta aquí. ¿Qué bienes nos da la victoria de Cristo si en este mundo se vive el cielo y el infierno? Han oído esa frase, ¿cierto? En este mismo mundo se vive el cielo y el infierno. En este mismo mundo pagas. ¿Qué nos obtiene Jesucristo que nos haya quitado el pecado original? Miren, el pecado original lo que nos quitó es el paraíso terrenal. A Adán y Eva le sacaron del paraíso, del Edén. Cristo, muriendo en la cruz, nos regaló algo más que el reino de los cielos, una eternidad dichosa junto a Dios, que implica también una terrenalidad dichosa junto a Dios. Recuerda que nacimos para la eternidad y la muerte es solo un paso, ¿cierto? Entonces no quiere decir que en esta vida tenemos que ser tristes para que en la otra seamos contentos. Tampoco quiere decir que en esta vida nacimos para vivir sufrimientos, dolores y angustias y en la otra estaremos con paz y serenidad.
Sí hay un cambio brutal entre esta vida y la otra, pero esta vida es el germen, el inicio de toda la eternidad. Quiero una vida dichosa, vive dichoso aquí. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser dichoso aquí para poder vivir una eternidad dichosa? Dichoso aquí, padre, es que yo quiero tener 40 carros, 3 yates, 4 botes y 50 empresas y poderme pasear por todo el mundo y pagarme un avión para irme de aquí a la luna. ¿Estás seguro que eso te hará dichoso? Probablemente te dará un momento de felicidad, pero cuando ya cumplas uno de esos pasos, el siguiente te generará mucha angustia. Pero tu dicha, ¿dónde está? O mejor, ¿con quién? En el amor a quién se encuentra tu dicha. Y entonces, dichoso en esta vida, para dichoso también en la eternidad, donde abundó el pecado original, sobreabundó la gracia de Cristo que nos da redención, resurrección. Por último, 421. Los fieles cristianos creen que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del maligno. Hemos sido liberados. Permítanme poner este ejemplo y perdónenme, espero que ninguno se sienta ofendido, pero muchos hemos tenido perritos en casa, ¿cierto? Imagínese usted un perrito que siempre usted le ha tenido en la casa y que le ha tenido guardadito en su patiecito de la parte de atrás. Y de pronto le saca a ese perrito a otro lado y le deja abierta la puerta que va al patio de atrás. Y siendo el perrito libre y teniendo todo un mundo por recorrer, se da la vuelta y corriendo regresa al patio de atrás. Porque le da miedo. Hemos sido liberados por Cristo. No quiero decir que seamos perritos, pero digámoslo de esta forma. Cristo nos abrió las puertas para tener un reino completo en este mundo, su reino, el reino de Dios. Pero muchas veces nos damos la vuelta y con la cola entre las patas regresamos a la parte de atrás donde ya habíamos estado y donde que era más bonito estar, porque nos da miedo lo que nos toque hacer. ¿Y qué es lo que nos tocará hacer? Ama a Dios, ama al prójimo, ámate a ti. Y a veces eso no lo queremos hacer porque es más fácil ser egoísta, ser arribista, ser envidioso. Es más fácil incluso ser grosero que pedir las cosas por favor. Y a veces pensamos que da mejores resultados, pero no nos damos cuenta que a la final nos estamos dañando todos. Y ahí es donde que la ignorancia sigue sometiéndonos. Ignoramos muchas de estas cosas. Cierro aquí esta tercera parte de la explicación. Sé que quedo debiendo mucho y adeudando mucho a quienes conocen un poco más del tema, pero el tiempo no nos brinda. Excelente. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso para toda esa audiencia que nos sigue todos los sábados por Radio La Tacunga, por las redes sociales, en especial pues a nuestros hermanos de la parroquia El Tingo La Esperanza, del recinto Pilaló y todo ese sector. Un saludo especial a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Una vez más, pues, agradecemos al padre Gerardo Enrique Montenegro por haber aceptado esta invitación y haber, pues, conversado este importantísimo tema del catecismo. Padre, para terminar, ¿qué puede sugerirnos usted con estos temas que se han visto, con estos numerales que se han visto? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Bueno, vamos a hablar de dos cosas en esto del sentido de la aplicación. Primero, no hay que olvidarnos nunca de que la providencia divina es lo único que nos puede dar salvación. Es solo Dios. Entonces, la confianza en Él es lo único. Ciertamente hemos ido y nos hemos alejado del Señor por el pecado, dice uno de los prefacios en la liturgia cuando celebramos la Santa Eucaristía. Dice, pero no lo abandonaste al poder de la muerte,
sino que extendiste tu mano para que te encuentre el que te busca. Y este es Dios, el que levantando su mirada ve a un Zaqueo que está trepado en un árbol, de lo que quiera que sea, y le dice: baja pronto, hoy me quiero hospedar contigo en tu casa. Entonces, lo primero y lo más importante, ¿cómo poder aplicar todo esto en nuestra vida? Confía. Confía en Dios. Confía en el sentido de ten mucha fe, pero una fe que no es bla bla, una fe que se demuestra en tus acciones, en tus gestos concretos. Una fe que te dice: yo amo a Dios por encima de todo, incluso si llueve, puedo estar con Él en la Eucaristía. Una fe que te dice: yo amo a Dios por encima de todo, y aunque me caiga mal mi vecina, pero esté enferma, la voy a visitar. Esa es la fe que se demuestra. Juan en una de sus cartas dice, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Justamente ahí. ¿Cómo muestro mi fe? No en el bla bla. Decir yo creo es fácil. Y recuerden que esto de la concupiscencia nos llevaba siempre por el camino de lo más fácil. El camino de lo más complicado es demostrar que yo creo. ¿Y cómo lo demuestro? Confía en Dios. Para eso, ¿cómo puedo confiar en alguien que no conozco? Conoce a Dios. Para eso, ¿cómo conocer a alguien si no lo escucho, si no lo miro, si no comparto con Él? Comparte con Dios tu oración, tu lectura de la Biblia, participar en la Eucaristía, participar en los sacramentos de la Iglesia, en la vida de la fe. Justo ahí te encuentras con Él. Lo vas a conocer, lo vas a amar, lo vas a escuchar, y cuando lo escuches vas a confiar en Él. Cuando confíes en Él, te mantendrás firme en la fe. Primera parte. Segunda parte. Sé atento hacia dónde te llevan las decisiones que tomas. Digámoslo de esta forma. ¿Se acuerdan del angelito y del diablito del que hablábamos en este capítulo? Pues el uno y el otro siempre te van a estar hablando. Dios siempre te va a decir las cosas. El de acá siempre te va a gritar mucho más. ¿A quién escucharás? Pongámoslo de esta forma. Cuando tomes una decisión, cuando estés pensando en hacer algo, no te voy a decir mide las consecuencias y proyéctate, sino más bien considera qué va a pasar con lo que hagas. ¿A quién le harás bien? ¿A quién le harás daño? ¿A quién le privarás de algo? Puede ser a ti, puede ser a alguien querido, puede ser a algún vecino, puede ser a Dios. Y es que tú dices, oh, el amor es algo bueno, y por eso estoy enamorado de esta otra señora, porque mi mujer ya no me quiere. Considera a quién le estás privando de algo. ¿Estás privando a tus hijos de un papá? ¿Estás privando a tu esposa de un marido? Te estás privando a ti de tu propia palabra porque tú prometiste estar con ella. Solo lo pongo ahí. Pensémoslo. Cada vez que estés por decidir algo, esta déjate gritar algo, esta déjate gritar algo. Escúchala al Dios. A este Dios que te dice por dónde van las cosas para bien. Creo que la aplicación más práctica está ahí, en la capacidad que Dios nos ha dado para decidir. Este es el más grande regalo que Dios nos dio y no nos lo quita. Seguimos siendo libres de decidir y en esta libertad, vívela. Vive esta libertad con Dios, en Dios y para Dios. Creo que esta es la aplicación mejor que podríamos encontrar. Nuestra relación con Él y nuestra vivencia con Él. Perfecto, muchísimas gracias. Padre, para irnos, por favor, su bendición para este servidor y para nuestra audiencia. Con todo gusto. Gracias a todos por su escucha. Gracias también por su oración. Me encomiendo a sus oraciones, al igual que a todos los párrocos y sacerdotes que ustedes conozcan. Por favor, no se olviden de rezar por nosotros. Mucha falta nos hace. Recuerden que somos simples seres humanos, al igual que todos, y necesitamos de Dios. Y ahora que estamos al servicio de la comunidad, también necesitamos de que la comunidad nos ayude y nos apoye con sus oraciones. No se olviden de rezar por mí. Soy el Padre Gerardo Montenegro, de aquí desde La Esperanza y de San Andrés de Pilaló, pero también no se olvide de rezar por sus padrecitos, por su párroco,
por el padre que le bautizó, por los padres que usted conoce. Oremos por el bien del clero y por el bien de nuestra diócesis. Le pedimos al buen Dios que nos mire con bondad. Oramos, Juanito, por usted y le pedimos al buen Dios que bendiga todo el trabajo que está llevando en este ministerio de apostolado, enseñándonos un poquito más acerca del conocimiento de nuestra fe. Oramos para que el buen Dios le conceda un espíritu sabio a nuestro obispo, que sepa guiarnos como un verdadero pastor en esta iglesia. Oramos por todos los sacerdotes, por las religiosas que entregan su vida para el servicio de la comunidad, por los papás, por las mamás que se desviven por sus hijos. Y a ellos les suplicamos al buen Dios les conceda de su gracia y bendición, y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, infinito en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios le pague por eso. Gracias, muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias, Padre. Un gusto, Juanito, y Dios le pague también. Gracias a todos los que nos han escuchado. Que Dios les bendiga en abundancia. Somos un pueblo que camina.